Empezamos el 2024 y probablemente uno de tus propósitos de año nuevo tenga algo que ver con las finanzas, ya sea ahorrar más, liquidar deudas, conseguir un mejor trabajo o alcanzar la tan soñada estabilidad financiera, que podrían traducirse en generar nuevos hábitos financieros. Pero, ¿y por dónde empezamos? ¿Dónde podemos encontrar esta información? Es normal que con estos temas tengamos muchas dudas, aunque quizá nos dé miedo o vergüenza admitirlo. Y está bien. Después de todo, la educación financiera rara vez forma parte de los currículos escolares. Según algunas encuestas de distintos países, la mayoría de las personas que poseen conocimientos financieros los han adquirido a través de familiares o por su propia iniciativa. Pero, si nuestros familiares tampoco obtuvieron educación financiera, ¿cómo empezamos a romper ese ciclo? Pues precisamente eso buscamos en este episodio, ayudarte y ayudarnos a tomar ese primer paso para mejorar nuestra salud financiera desde hoy. En este episodio hablamos con Jessica Olivan, internacionalista vuelta emprendedora, apasionada por compartir sus conocimientos y romper con la brecha de género financiera, empoderando a las mujeres desde Velara FinTech, un startup de tecnología financiera. Acompáñanos mientras Jessica nos enseña más acerca de salud e inclusión financiera, a derribar mitos o creencias culturales que nos rodean en América Latina alrededor del dinero y de cuidar y multiplicar nuestros recursos financieros. Presupuestos y tarjetas de crédito, salud financiera, independencia y empoderamiento económico. Empecemos. Hola, somos Diane, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Jessica. Es un placer tenerte por aquí en Epistemas. Estamos muy emocionadas por conocer tu historia y un poco más del fintech, que es la primera vez que hablamos de este tema aquí en Epistemas. Y como en todas nuestras entrevistas, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién es Jessica Olivan? Hola Rana, hola Kat, un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Jessica Olivan es una mujer nacida y criada en Ciudad de México. A los 21 años, recién terminé mi carrera universitaria, salí del país, me fui a vivir a Francia para trabajar primero y después también hice mi maestría en la Universidad Pública Nacional, digamos, la Sorbona de París. Estuve entonces en dos ciudades en Francia, en un pueblo llamado Mulhouse, en la provincia de Alsacia, y después en París, en total por casi 5 años. Y después de estudiar la maestría, como fue en desarrollo internacional, me lancé a los Estados Unidos a hacer una pasantía en el Banco Interamericano de Desarrollo, a donde iba a estar solo 3 meses para este trabajo, porque era parte del ciclo de mi carrera, ¿no?, de la maestría para terminarla, y me resulté quedando 12 años en el banco y ahora llevo más de 18 en Estados Unidos. Pero antes de entrar en esos temas más como profesionales, también soy mamá. Soy mamá de una maravillosa niña de 11 años. Ella es nacida en los Estados Unidos, porque ya habrán hecho un poco la cuenta, ¿no? Soy también una mujer divorciada. El papá está presente, entonces no me gusta mucho llamarme mamá soltera, aunque el otro día estaba haciendo un podcast precisamente y me decían, bueno, legalmente eres mamá soltera, pero anyway, no pasa nada. Mamá soltera o no, con el papá presente y divorciada. Soy emprendedora también. Tengo una startup de la que vamos a hablar hoy un poco más. También soy empleada a tiempo completo, de hecho, tratando como de equilibrar, ¿no?, todas las necesidades financieras, pero también profesionales y mis aspiraciones. Así que ya les contaré también, si quieren, sobre esa parte. Y bueno, soy una hija muy presente. Mi papi falleció hace 3 años, pero digamos que sigo estando muy presente en la vida de mi mamá. Es mi dependiente económico, no vive conmigo, pero pronto, primero Dios. Y bueno, nada, la verdad es que soy una persona que me gusta mucho compartir lo que sé, especialmente con mujeres, porque creo mucho en el empoderamiento femenino. De hecho, me considero feminista. Y ¿qué más les puedo contar? Bueno, tengo 44 años de edad, así que nada, es un poco parte de la historia.
Tengo un poco de miedo de hacer la siguiente pregunta porque con todo lo que nos acabas de decir, no sé a qué hora tendrías pasatiempos. Pero, Claro. digamos, más allá de la vida profesional, aunque ya nos contaste un poco también de tu vida personal y de tu familia, ¿qué más haces en tu tiempo libre si es que tienes tiempo libre? Sí, sí tengo tiempo libre porque conforme ha pasado el tiempo me he dado cuenta que precisamente el descanso, el encontrar esos espacios para recargar la energía, ¿no? Que utilizo día con día son súper importantes. Entonces trato de pasar tiempo primero sola, donde yo puedo escuchar mis podcasts. Soy muy, muy fan de podcasts o leer. Me gusta también bastante leer, sobre todo sobre desarrollo personal, ¿no? Desarrollo humano. Me interesa un montón la neurociencia, cómo se relaciona, ¿no? Con los hábitos, por ejemplo, que tenemos, y eso lo llevo a la parte del trabajo que hacemos con Velara, mi startup. Pero también me gusta pasar tiempo con mis amigas. Mis amigas son parte fundamental de mi vida. Intento agendar, ¿no? Junto con ellas, que también son mujeres muy ocupadas, espacios. Así sea al mes siguiente, no importa, pero agendamos espacios para poder salir a cenar. A veces salimos con los chicos y chicas, ¿no? Nuestras hijas e hijos. A veces salimos solas. Intentamos irnos una vez al año de viaje, solo las mamás, sin familias. Así que sí, busco. Amo la música electrónica. De hecho, puedo estar escuchando todo el día música electrónica. Creo que desde los 15 años tengo la cosquilla de ser DJ, precisamente de house o de techno. Y tengo para el 2024 como propósito inscribirme a una escuela, solo para quitarme, ¿no? Ese gusanito que traigo ahí. Eh, Tengo un perrito que es mi perrijo, Thunder, así que también él pasa aquí conmigo porque trabajo desde casa. Y bueno, nada, eso es un poco lo que hago. Qué súper y qué interesante que te haya llamado la atención ser DJ desde tan chiquita. O sea, creo que tú estás interesada como que en un montón de cosas en las que normalmente no vemos a mujeres. Entonces, mi pregunta es, ¿te interesa porque te interesa o te interesa porque ves ahí el gusanito como de que no hay muchas mujeres, entonces yo quiero ver ahí cómo entrar y cómo empezar a llamar la atención de más mujeres para que se vayan uniendo a todas estas áreas? Gran pregunta, Kat. Yo, la verdad, creo que son intereses genuinos desde muy pequeña. Me estás llevando a mi infancia un poco, ¿no? Como para saber cómo crecí. Mi padre fue una figura muy central y fundamental en mi vida. Desde pequeña me empoderó muchísimo a que yo tenía derecho de usar mi voz, de decir lo que pensaba, de hacer lo que yo quisiera, de entrar en cualquier sector que yo quisiera. O sea, me acompañó mucho, ¿no? Desde si tú lo puedes imaginar en tu cabeza, tú lo puedes lograr. Y no importa, o sea, él en realidad no es que era feminista declarado, ¿no? Porque en realidad tenía muchos aspectos machistas, como mexicano nacido en los 40, ¿no? Entonces, obviamente, había mucho de machismo en él, pero a mi hermano, que es mayor, y a mí, nos educó de una forma bastante igualitaria, en el sentido de que los dos podíamos hacer cosas. Por supuesto, había cosas que yo no podía hacer, que él sí, por ejemplo, salir, ¿no? Solo, tarde, pues yo era más chica entonces. Pero en general creo que él me empoderó muchísimo, y mi mamá, naturalmente, con sus acciones, más que con sus palabras, también me empoderó bastante a que podíamos hacer lo que quisiéramos. Entonces, mira que yo a los 5 años me inicié en el movimiento Scout, que seguramente han escuchado. Entonces, en México es diferente que en los Estados Unidos. En México, bueno, o era, por lo menos en mi tiempo, ahora no sé cómo sea, los Scouts tenían como las Girl Scouts en Estados Unidos y los Boy Scouts. En México eran Boy Scouts y éramos niños y niñas. Si bien dentro de las actividades nos separaban, realmente hacemos muchas cosas juntos. Entonces creo que siempre he tenido esa influencia masculina, además, ¿no? Por mi abuelo, mi hermano, mi padre, pero obviamente estando pequeña y luego adolescente, no pensaba realmente todavía en las brechas de género, como hoy obviamente las considero y las conozco y las trabajo, ¿no? Las estudio. Probablemente cuando estaba en preparatoria, que es antes de la universidad, ¿no? A los 14, 15, 16 años, sí me empecé a dar cuenta que había cosas que las mujeres, nos decían a las mujeres que no podíamos hacer. Y bueno, nada, empecé a cuestionarme por qué eso era así.
y creo que sí me convertí un poco en una joven rebelde, ¿no? Porque si me decían que no, era como que, bueno, de aquí me agarro. O sea, cada vez que alguien me decía que no a algo, ahí es a donde iba. O sea, como ahí, aún no me interesara, ahí sí iba, nada más que por, ¿sabes? Demostrar, primero a mí misma, que sí se podía, y dos, a la persona, ¿no? Que me había dicho que no podía. Aquí estoy hablando, por supuesto, de familiares, cosas por el estilo. Sin embargo, hubo momentos en los que me faltó, ¿verdad? Ese empoderamiento, esa capacidad de decisión. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado estudiar medicina, porque mi abuelo fue médico, y nadie me impulsó, ¿no? Nadie como que me dijo, dale, adelante, sí puedes. Entonces me decanté por las relaciones internacionales y creo que esa variedad, Kat, que tú notaste, ¿no? En todo lo que hago y no hago, eh, precisamente viene como probablemente desde mi amor por la naturaleza con los scouts, ¿no? Porque entiendes que uno, todo está conectado. Entonces yo sigo sin entender muchas veces por qué separamos cosas, sectores, géneros, ¿no? Cuando en realidad somos un ecosistema. Pero bueno, digamos que para responder tu pregunta en concreto, son intereses genuinos que vienen desde hace muchos años, antes incluso de ser muy consciente, ¿no? Sobre estas brechas. Qué hermosa respuesta, la verdad, qué gran viaje por tu vida a cómo piensas de esto y me encanta que también se relaciona mucho con lo que vamos a hablar más adelantito y me llamó mucho la atención que dijiste que quisiste estudiar medicina y que por esa falta de acompañamiento o de apoyo, pues fuiste por relaciones internacionales. ¿Y cómo fue esa decisión y cómo fue que llegaste de todo esto a la fintech y a lo que haces hoy? Más adelante, Jessica nos cuenta más acerca de qué es fintech, así que quédate pendiente. Buenísimo. Mira, yo te diría, y me encanta esa pregunta porque ahora que mi hija tiene 11 años y está empezando secundaria, ¿no? Yo me acuerdo que una de mis tías, esposa era un hermano de mi mamá, estaba estudiando relaciones internacionales. Entonces, en alguna conversación con ella, ¿no? Me dijo lo que hacía y me contó sobre todo lo bonito, ¿no? De la carrera. Bueno, es una carrera hermosa, la verdad, pero me contó mucho sobre viajar, aprender idiomas, conocer otras culturas, conocer y poder hablar un poco de todos los temas, ¿no? Porque en la carrera te invitaban a ello. Entonces, me acuerdo que desde ese momento me quedó como en la cabeza rondando, ¿no? El tema de relaciones internacionales. En esa época era una carrera relativamente nueva. Sí, sí, yo creo que ya era de las primeras generaciones. Pasa el tiempo, ¿no? Yo hice básquetbol muchos años, y entonces, bueno, eso también creo que un deporte, si bien había muchas niñas obviamente jugando básquetbol, tampoco es un deporte muy femenino necesariamente, es un deporte de contacto, ¿no? Entonces, no sé, como que todo eso obviamente me formó. Yo seguí en los scouts en esa época y mi abuelo, como les decía antes, fue una figura fundamental también en mi vida porque yo vivía a 3 casas de ellos. Entonces yo pasé todos mis 21 años viéndolos diario, ¿no? Mis 21 años en México los pasé visitándolos diario y pasaba horas especialmente con él. Estoy divagando, pero es que me llevaron a un viaje hacia el pasado y tengo una respuesta, pero básicamente pasar tanto tiempo con él, obviamente me contaba sus historias, ¿no? De cómo él se formó. Él era nuestro médico de cabecera, yo veía mucho, tenía consultorio en su casa ya cuando yo era adolescente, entonces yo veía cómo atendía a sus pacientes, muchas veces me invitaba a que estuviera yo presente, quería como pasarle algo a alguien, ¿no? Y yo era una de sus más cercanas, aunque él tuvo 30 nietos conmigo, nietos y nietas. Entonces había como opciones, ¿no? Pero yo como vivía muy cerquita y pasaba diario ahí con él, y muchas veces nos desvelábamos viendo el box, ¿no? Tomando su café, etcétera. Creo que eso obviamente me abrió mucho la curiosidad, ¿no? Y raro, porque en realidad cuando llegó el momento de tomar la decisión, que es en el último año de la preparatoria o del bachillerato, que le llamamos también en América Latina, tengo que escoger, ¿verdad? Las áreas. O me voy a las áreas de ciencias o me voy al área de ciencias sociales. Y de ahí, pues básicamente, siempre puedes cambiar, porque en la vida siempre puedes cambiar, pero mi idea siempre es una persona muy organizada, entonces yo tenía, ¿no? Que hacer mi carrera, luego mi maestría, luego ta. Así que dije, bueno, pues acá o medicina o derecho o relaciones internacionales, leyes o relaciones internacionales. Y me di cuenta que si bien
podía ser una gran médica. A mí me gustaba mucho el tema de los idiomas y de poder hablar en público y de inspirar a la gente, ¿no? En los Scouts era líder, siempre fui eso, como la gente me seguía mucho, entonces dije, me voy por ciencias sociales y después veo. Y ya cuando tuve que elegí relaciones internacionales. Entonces, no me acuerdo haber tenido mucha más influencia que eso. Seguramente le pregunté a mis padres, ¿no? ¿Cuál era su opinión? Pero de lo que sí me acuerdo es que tenía mucha claridad en que si no era medicina iba a ser, ¿no?, esta otra carrera. Y entonces me lancé a relaciones internacionales y no me arrepiento para nada, aunque también pienso que cuando me retiren probablemente pueda estudiar medicina. Porque, ¿por qué no? Justo, aquí hemos tenido una cantidad de entrevistas y a nosotras mismas, a mí personalmente igual, cuando empecé biología dije, voy a ser bióloga y voy a ser investigadora y como a la mitad de la maestría dije, tal vez no. Y justo hemos Ajá. tenido tantas entrevistas de personas que toman unos detours y demás y es así de todo se vale en la vida, ¿no? Es muy bonito que al final en cualquier momento podemos cambiar. Y justo sale ese tema cada rato, es que elegir una carrera a los 17 años es absurdo. Pero bueno, al final de toda experiencia aprendemos cosas que podemos llevar a la siguiente etapa, ¿no? Así es, definitivamente. Y así como podemos cambiar de opinión, podemos cambiar de propósito. Y yo creo que una persona cambia de propósito conforme va pasando, ¿no?, en las etapas de su vida. Y es súper válido. Y lo que pasa es que la sociedad nos tiene con el pie en el cuello, especialmente a las mujeres, ¿no? Del deber ser. Pero para nada, para nada. O sea, la forma de ser feliz, la única para mí, es hacer lo que quieres, es hacer lo que necesitas hacer porque tu cuerpo lo demanda, ¿no? Tu mente lo demanda, tu cuerpo lo demanda. Entonces, sí, para nada, para nada. Y me encanta que ya estamos hablando de esto porque justo el otro día estaba viendo una entrevista tuya en otro podcast y siento que vamos a tocar este tema mucho más ahorita que entremos ya a este gap, esta brecha en educación financiera en las mujeres y en Latinoamérica Latina. Pero antes de eso, tal vez, yo creo que el término fintech no es tan conocido en nuestra audiencia. Incluso entre nosotras, cuando empezamos a hablar de ti, dijimos, ¿pero y qué es? Entonces, ¿nos podrías darte una idea qué es fintech y cómo pasaste ahora que ya nos contaste cómo decidiste por relaciones internacionales y tus 13 o 12 años en el BID a el área de fintech? ¿Cómo fue este camino? Ok, entonces empecemos por el camino y luego comparto un poco la definición de fintech. Después del BID estuve en ProMujer. Estando en el BID todavía empecé a trabajar los temas de igualdad de género y empoderamiento económico de la mujer en el año 2012. Y ahí me doy cuenta que tanto los proyectos que había venido haciendo en inclusión financiera y en otros sectores, como los temas de género, ¿no? Esa intersección para mí fue como una claridad, ¿no?, total de que para esto había nacido. Literalmente. Si el propósito puede cambiar, mi pasión es la misma desde ahora me doy cuenta, ¿no?, que es desde siempre, que es pues trabajar por la igualdad en todos los ámbitos, en todos los sectores posibles, desde la casa, desde los espacios más pequeñitos, porque la humanidad, hombres, mujeres, hablando solamente de sexos, ¿no?, tenemos derecho a vivir nuestra vida con esa igualdad y con ese acceso a las mismas oportunidades. Entonces, salgo del Banco Interamericano para un primer intento de emprendimiento. Una gran amiga y mentora argentina, Silvina Moschini, me invita a cofundar una de sus startups, la primera para mí, que se llama SheWorks, que es una plataforma que conecta talento remoto femenino con oportunidades laborales de grandes empresas en países, digamos, desarrollados, ¿no? Y esa plataforma, de hecho, sigue trabajando, sigue funcionando, pero yo tengo que salir más o menos al año por cuestiones financieras, ¿no? Yo tenía a mi hija chiquita en ese momento, iniciar una startup, pues la inicias con tus propios recursos, entonces no es fácil, obviamente, mantenerte, ¿no? Así que se me acabaron mis ahorros y tuve que regresar al mundo tradicional laboral. Es ahí que entro a ProMujer, que es una organización latinoamericana también que trabaja por el empoderamiento de las mujeres a través de servicios financieros, servicios de salud, educación en emprendimiento, y estoy ahí como directora de alianzas por 5 años. Hacía recaudación de fondos, pero también todo esto que tiene que ver con las alianzas. Y entonces empiezo a profundizar aún más sobre todo este tema de brechas de género,
en todos estos sectores que les he comentado. Y digamos que para 2020, más o menos un poquitito antes de la pandemia, yo empecé otra vez con esta idea de yo puedo emprender, ahora tengo más conocimiento, tengo más experiencia y trabajando aún más inclusión financiera y tema mujer en realidad, dije, esto es en lo que quiero emprender. Así que digamos que por azares del destino, Compro Mujer viajó precisamente a Guatemala, al Foro Latinoamericano en Inversión de Impacto de Centroamérica en 2019, noviembre de 2019. Conozco a alguien que ahora es mi amigo, ¿no? Pero lo conozco en ese momento, Sergio Zúñiga, que es un colombiano. En ese momento él trabajaba en salud financiera, yo estaba trabajando en salud financiera desde ProMujer, y entonces empezamos a hablar, hacemos un clic increíble, y a los 2 meses me dice, oye, tengo otra amiga colombiana que está interesada en estos temas, ella es banquera, pero ¿por qué no nos sentamos y hacemos algo juntos? Yo le dije, va, hablemos. Me presenta a Pamela Holman por teléfono, ¿no? Literal así en Zoom. Bueno, bueno, sale una oportunidad para hacer un hackathon en Ciudad de México y los 3 decidimos, los 3 empleados, ¿no? Y los 3 decimos, vamos al hackathon. Sí, con nuestra idea, que en ese momento era más como un neobanco para mujeres. Si nuestra idea funciona, o sea, si hay interés, entonces nos lanzamos. Nos vimos y nos conocimos Pame y yo, ¿no? En persona por primera vez en Ciudad de México, finales de febrero, principios de marzo, y nos quedamos en cuarto lugar de 20 equipos, ¿no? No estaba tan mal, como que la idea hacía ruidito, obviamente nos falta un montón de experiencia, etcétera, pero bueno, decidimos seguir adelante. Cierran las fronteras, ¿verdad? En marzo, abril más o menos, a nivel global por la pandemia. Y decimos, bueno, esto es digital, entonces vamos a seguir adelante. Y así es como inicia Velar. ¿Qué es FinTech? FinTech es una conjunción de palabras de Finance and Technology en inglés. Entonces, finanzas y tecnología. O también lo podemos decir en español como tecnología financiera. Entonces, en el sector FinTech, en particular en América Latina, desde finales de 2020 está muy, muy de moda. Estamos hablando de acortar las brechas digitales y las brechas financieras a través de tecnología. Por ejemplo, en lugar de que tengas que ir a solicitar un crédito en persona a un banco, que lo puedas hacer en línea o en una aplicación en tu celular, ¿no? Básicamente, y con un ejemplo muy burdo, pero muy real, eso es lo que es FinTech o finanzas y tecnología. Cómo usamos la tecnología para proveer servicios y productos financieros para toda la gente. Entonces, lo que está logrando demostrar el sector FinTech o las FinTech es que efectivamente hay otra forma de hacer las cosas a la que tenemos, ¿no? 200 años por lo menos haciéndolas a través de bancos brick and mortar, ¿no? O sea, edificios, sucursales, etcétera. Y bueno, hay todo por hablar ahí. Es un sector en pleno crecimiento a nivel mundial. Las inversiones en 2021 fueron espectaculares. A 2022, 2023 han ido reduciendo en América Latina, a nivel global también, pero los que trabajamos en este sector creemos que todas las empresas se van a convertir en FinTech. Porque al final, para todo lo que queremos hacer, y Kat y Rana me dicen si no coinciden con esto que voy a decir, se necesita dinero. Todo lo que tú quieras hacer, nos guste o no nos guste, tengamos creencias feas al respecto, lo que ustedes gusten y manden, necesitas dinero. Entonces, obviamente, todas las empresas quieren facilitar, independientemente de lo que vendan o lo que ofrezcan, quieren facilitar la adquisición de tu producto o tu servicio. Y para eso, muchas ya están viendo en el movimiento FinTech una oportunidad, ¿no? Así que creo que de FinTech vamos a hablar por muchísimos años en el futuro. Completamente de acuerdo. Y sí, justo, yo también crecí en una forma que siento que con muchos privilegios en el sentido de educación, definitivamente, pero no tanto en educación financiera. Y es algo en lo que empecé a como
educarme hasta que cumplí como 28 años y aquí, y cuando tenía 28 que en todas partes lees que ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya es muy tarde para empezar un depot account, ¿cómo se llama? Una cuenta de inversiones o de ETFs, todo esto. Abrí por miedo, por pura ignorancia, o sea, empecé a leer sobre esto a los 28 y abrí mi primera cuenta hasta los 30, casi 31. O sea, 3 años aún porque por esta ignorancia, ¿no? Esta falta de encontrar dónde encuentro esta información, qué puedo hacer, si hago algo mal, me va a meter en problemas o no, y en el país en donde estás, de todo esto que depende, que no tenía ni idea. Y justo crecí, y también por estudiar biología, siento que tenía un poquito que ver, que me acuerdo en alguna de las primeras clases nos preguntaron algo como: si usted quiere hacer dinero, está en la carrera equivocada. Sin embargo, o sea, qué comentario más. O tal vez no para volverte millonario, claro, pero por supuesto que necesitas un sueldo que te permita satisfacer por a lo mínimo tus necesidades básicas, ¿no? En cualquier cosa que cualquier persona haga. Y bueno, entonces la siguiente pregunta también es, ya metiéndonos más en todos estos temas, ¿qué es lo que hace Velara para resolver todos estos problemas? ¿O cuál es el problema principal? Aunque creo que lo mencionaste un poquito ahorita. Y dijiste dos cosas antes que me gustaría tal vez si podemos aclarar, que creo que tal vez no son muy obvias para todas las personas. Mencionaste inclusión financiera y salud financiera. ¿A qué se refieren cada una de esos términos? Buenísimo, buenísimo, Rana. Y sí, a ver, y lo decíamos un poco antes de iniciar la grabación del podcast. La educación financiera no nos la enseñan ni en la escuela ni en la casa. Algunas personas habrán crecido con algún tipo de educación financiera en casa, pero son las menos. O sea, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios que han corrido el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ONU Mujeres, ¿no? Como para ver cuál es la brecha en ese espacio, y la brecha es enorme en hombres y en mujeres, porque no nos enseñó nadie. Empezamos a aprender de la forma que una cada puede cuando tenemos nuestro primer salario, por ejemplo, ¿no? O cuando tenemos nuestro primer ingreso, y ahí, como bien decía Rana, hacemos de tripas corazón, bueno, que me alcance para esto, o nos lo reventamos, ¿verdad? En cosas que ni siquiera tienen sentido, porque realmente nadie nos está diciendo tienes que planear, preocúpate por el futuro, en fin. Entonces, regresando a las definiciones. Inclusión financiera se refiere a los esfuerzos que las entidades que participan en el sistema financiero están haciendo para incluir a toda la población de un país en el que estén trabajando o al que quieran atender, ¿no? Deberíamos de estar pensando en absolutamente todos los perfiles de la población. Obviamente estamos hablando digo obviamente porque por regulación, ¿verdad? De gente mayor de edad, ¿no? Pero en realidad tendríamos que estar mirando hombres, mujeres y todas disidencias de género, pero también todas las interseccionalidades que hay ahí. Y como hoy lo han venido haciendo, otra vez por 200 años, las entidades financieras, es que sacan un producto y lo lanzan al mercado y literalmente el que lo agarre va. Y como son productos, yo los calificaría casi que de primera necesidad, pues entonces quien lo puede agarrar normalmente es el varón. ¿Por qué? Porque el varón, en nuestras creencias, hablando particularmente de la cultura latinoamericana, es el proveedor del hogar, ¿verdad? Es probablemente en muchos hogares el único que trabaje, el único que genera ingreso. No necesariamente por decisión propia, pero por otros parámetros culturales, porque es el que le toca, porque lo que sea. Entonces, él es el que genera el ingreso, y también a nivel general en la región, la mujer es la que administra ese ingreso o esa parte del ingreso que le da el marido. Entonces, todos estos temas, digamos que las entidades financieras no lo miran. Así que la inclusión financiera es todavía para mí una tarea pendiente. Hay mucho trabajo por hacer. Por más que nos digan que los índices de inclusión financiera están aumentando, realmente ahí podríamos hablar bastante. No quiero confundir tanto a la audiencia, pero podríamos hablar de cuáles son los indicadores o las métricas para decir que estamos aumentando la inclusión financiera. En la mayoría de los países a nivel global utilizan la adquisición de un producto financiero. Por ejemplo, un crédito, una tarjeta de crédito o una cuenta de ahorros, ¿no? Pero que tú, Rana, Kat, yo, Jessica, tengamos productos no quiere decir que los estamos usando, y mucho menos quiere decir que sabemos cómo usarlos. Entonces, cuando hablamos de salud financiera, estamos hablando de un concepto tan importante como la salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual. La salud financiera quiere decir
que tú puedes como persona vivir tu presente, vivir tu hoy de una forma tranquila, que puedes cubrir todas tus necesidades, que tienes más ingresos que gastos y que también estás primero asegurándote que todos esos embates de la vida, todas esas bolas de fuego que nos tira la vida, las vas a poder agarrar, gestionar y salir adelante, y que también estás planeando tu futuro. Entonces pasamos por línea de tiempo, presente y futuro, y después, ¿no? Cómo vivimos cada una de esas fases. Y cuando tú tienes una buena salud financiera, tú tienes, ojalá, un presupuesto con el que te gestionas lo poco o mucho que tengas, ¿eh? Porque acá hay una connotación con un fuerte estigma que, no, pero es que yo gano muy poquito, yo apenas gano para comer. No, no tiene nada que ver con la salud financiera. Tú puedes tener un ingreso bajísimo y tener buena salud financiera, porque significa que con lo que tienes, gracias a tu presupuesto, lo estás gestionando correctamente, y entonces no te tienes que endeudar, porque en realidad sabes lo que tienes y gastas menos de lo que generas. Porque a pesar de que es un esfuerzo, probablemente si ganas muy poquito, tienes un seguro quizás de vida o de gastos médicos, o no, dependiendo de dónde estés, en qué país estés, en qué etapa de tu vida estés. Depende de muchas cosas, pero en general hablando de que si algo pasa, tú vas a estar protegida o protegido. Y que también estás pensando que aunque sean $10, $5 al mes, estás ya pensando en tu futuro. Para Kat, que es más joven, si ella empieza a invertir ahorita, ella podría fácilmente retirarse a los 50 años de edad. Lo mismo tú, Rana, ¿no? Aunque estás en otra fase de tu vida un poquito más arriba, o por decir, también. Entonces, es de estar pensando en esas cosas. Y ahí es que se mide un poco cuál es el estatus de tu salud financiera. Tocaste muchos temas súper importantes. Yo personalmente nunca me he metido a ver todo esto. Y tocaste unos temas que a mí me llaman mucho la atención, que es esta desigualdad financiera por temas culturales. Y es algo a lo que me gustaría tal vez tocar un poquito más a fondo, principalmente porque, por ejemplo, yo jamás en la vida he visto nada que tenga que ver con cosas financieras, porque yo soy una niña de papá, yo soy su princesa, jamás me he tenido que preocupar por dinero, jamás me he tenido que preocupar por nada. Pero ahora que estoy viendo doctorados, maestrías afuera, ya se preocupó, ya me dice así como que, mira, te voy a enseñar cómo funciona una tarjeta de crédito, te voy a enseñar cómo funciona una cuenta de ahorros. Entonces, primero querría que tocáramos ese tema de un poquito el impacto cultural que has visto tú respecto a esta educación financiera. Por ejemplo, si has visto algo distinto en países ya desarrollados con países como los nuestros. Y la segunda pregunta que tengo va un poquito más relacionada a toda esta educación. Por ejemplo, hace poco vi un tuit de una chica que decía, yo no entiendo cómo pueden vivir ustedes en paz teniendo tarjetas de crédito, cómo pueden pagar con dinero que aún no tienen. Y le respondía a un amigo mío, las tarjetas de crédito no son para pagar con dinero que tú no tienes. Las tarjetas de crédito son para pagar con dinero fijo que tienes, y simplemente lo usas como como un sustituto de tener dinero en cash, ¿verdad? Entonces, todo eso son cosas que no sabemos. Y yo, por ejemplo, todavía le tenía mucho miedo a las tarjetas de crédito. Entonces, también si nos puedes ir explicando todo esto de misconceptions, cosas que nosotros creemos que son así, pero realmente no son. Me encanta esa pregunta porque me va a ayudar a responder una pregunta anterior que me hizo Rana y que no contesté, que es qué hace Velara, ¿verdad? Y cómo ayudamos contribuimos un poquito, es un granito de arena, porque este es un problema serio. Me voy a enfocar en América Latina, que es la región que más conozco, aunque naturalmente no puedo comparar con, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país en el que vivo día a día, y veo también los retos, en particular de la comunidad hispana en este país. Nosotras en América Latina, mujeres, crecemos con muchas creencias limitantes que obviamente son arraigadas por los cuidadores, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, incluso hermanos o hermanas mayores. Son temas que se arrastran generación con generación, pero estamos viendo ahorita un boom también, ¿no? De esta disociación, un poco quiero llamarla, de lo que hasta la generación X, que es la mía, venía con muchísima presión de tener que hacer exactamente lo mismo que las mamás,
¿no? Que es esto que tú dices, Kat, de, bueno, cuando terminas la carrera, si es que tienes oportunidad de estudiar, sales, te casas y te vas y te buscas un buen partido. Mijita, la tía, ¿no? Búsquese un buen partido, mijita. Alguien con dinero. O sea, yo creo que todas y hasta la fecha seguimos escuchando a la tía, a la abuela o a la mamá, muchas veces, desafortunadamente, diciendo que hay que buscar un buen partido. Usted calladita se ve más bonita. Ay, hablar, la tía así, fresano. Hablar de dinero es de súper mal gusto. O sea, las mujeres hablamos de dinero. O sea, no. Todas estas frases que hoy las hago parecer como chistosas, para mí son ridículas y tenemos que romper con ellas de frente. Esto no es como, ay, no, bueno, no le hagas caso y sigue tu vida. No, hay que hablarlo y hay que romper con estas creencias porque son las que nos tienen atoradas y son las que nos tienen a las mujeres con una brecha y una disparidad enorme. Hay disparidad salarial gracias a estos temas culturales. En Velara tratamos, o sea, después de haber pasado por varios tests, hicimos crédito, hicimos educación y seguimos haciendo educación a través de cursos digitales. Ahora nos enfocamos un poco más, si vemos como una cadena de valor, antes de que la mujer tome un producto financiero y antes de que sea educada en ese producto financiero, estamos tomando a la mujer en un eslabón anterior, que para mí es primario, que es precisamente cómo cambiar tu mentalidad y cómo generarte nuevos hábitos, sobre todo en temas de finanzas. Si nosotras no somos las que queremos salir a aprender y nos dejamos llevar por lo que las amigas dicen o por lo que las familias nos dicen sobre el dinero o sobre las opciones que tenemos financieras, va a ser muy difícil que nos autoempoderemos a nivel financiero. Y Velara precisamente busca que las mujeres se autoempoderen a nivel financiero por muchas razones, pero principalmente porque la verdadera independencia de una mujer comienza por la cartera. Porque otra vez, el dinero lo necesitas para todo. Mucha gente me dice, ay Jessica, pero tú haces parecer como que el dinero es la felicidad. No es la felicidad, pero te ayuda a tener experiencias que te hacen felices. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Salir a un picnic, a un jardín cualquiera, que está increíble, y no estoy diciendo que esté mal, está bueno, pero no es lo mismo hacer eso que a lo mejor llevarme yo a mi hija a hacer el mismo picnic en el pasto abajo de la Torre Eiffel. Es otra experiencia. No estoy diciendo que es mejor, pero estoy diciendo que yo como mamá de mi hija quiero que tenga muchas experiencias, quiero que viaje, quiero que conozca, quiero que no conozca el hambre, quiero que, ¿sí? Y para todo eso necesitamos dinero. Entonces es hora de que las mujeres en América Latina empecemos a cambiar nuestra relación con el dinero. Porque esas creencias que traemos limitantes de todo lo que les acabo, ejemplos que les acabo de dar, están todavía muy arraigadas en nosotras. Kat, tú me acabas de decir, yo soy la princesa de papá. Está fenomenal. Qué dicha. Pero a tu edad es hora que le pongas atención a este tema, ¿verdad? Y por eso me estás haciendo la pregunta, te agradezco y además te voy a apoyar en todo lo que necesites para que despegues de ahí. Porque ojalá tu papá viva muchísimos años y le vaya siempre súper bien y te pueda seguir apoyando. Pero el día que no pueda o que tú decidas salir de ahí, pues vas a tener que saber lo básico, ¿verdad? Como para poder salir adelante y no, ¿sabes qué? Más que otra cosa es poder vivir tranquila. Y eso es lo que necesitamos hacer. Hay otras mujeres en América Latina que desde muy jovencitas están trabajándola duro, porque no tienen a alguien que les pueda apoyar, pero porque tampoco tienen esa educación financiera. Entonces, cuando en Velar hablamos de educación en salud financiera, por eso ponemos el concepto salud financiera, porque estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de educarte porque quieres, ¿no?, tener una mejor calidad de vida y quieres tener un mejor futuro. Porque si ya tenemos 35, 40, 45, todavía es excelente tiempo para invertir, para ahorrar, para pensar en la educación de nuestros hijos, la educación, por ejemplo, universitaria, o las maestrías y doctorados que son carísimos. ¿Cuántas veces? Uy, chicas, tengo 3 años escuchando a jóvenes como ustedes. Es que yo quiero irme de maestría, quiero irme de doctorado, pero necesito la beca. ¿Por qué necesitamos la beca? Porque no tenemos los recursos, ¿verdad? Entonces, ok, está bien, busquemos becas, pero también empecemos a, con lo poco o mucho que tengamos, a cuidarlo y a generar que se multiplique. Y esa es la obsesión, Rana, de Velar. Que lo que tenga la mujer
lo sepa manejar y lo pueda multiplicar. Eso es lo que buscamos. Y nos salimos un poco de vender productos financieros directamente, primero porque hay una gran oferta, pero segundo, porque somos una empresa con propósito. A nosotras nos interesa que haya un cambio de mentalidad en las mujeres. Si nosotras no cambiamos, nuestras hijas van a llegar igual, ¿no? Y las hijas de ustedes, que son más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, o las hijas de mi hija, o sea, y vamos a seguir perpetuando estos ciclos, ¿no? De desigualdad y de no paridad y de no tenemos voz y voto porque nos da miedo, porque somos ignorantes, nos reconocemos ignorantes en el tema. Y todo eso está muy bien y también se vale hablarlo, se vale decir lo que ustedes me decían. Yo no entiendo, no sé y me da miedo. Eso lo vivimos la mayoría de las mujeres. Yo no nací sabiendo. Yo me tuve que dar de frente contra la pared para entender que la salud financiera es vital. Y por eso empecé a trabajar en este tema. Porque digo, me pasó a mí, ya bastante adulta, ganando un muy buen salario en dólares, siendo completamente independiente, y me pasó, pues obviamente le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Entonces, es importante y ojalá que la audiencia se quede con este mensaje. Lo que decía tu amigo tiene razón, la tarjeta de crédito no es extensión de tu salario, es tu salario básicamente, pero te diría que el 99% de la gente no sabe eso o no le hace caso a eso, ¿no? Yo lo entendí hasta ahorita que mi novio sacó una tarjeta de crédito que eligió, mano, a mí me da pánico sacar una tarjeta de crédito y me dice, yo tengo mi sueldo y la tarjeta la voy a usar para pagos fijos, o sea, no voy a pagar nada más con la tarjeta de crédito, solo quiero crédito para sacar después más cosas. Y ahí fue donde él me empezó a explicar cómo era que funcionaba o cómo se podía utilizar una tarjeta de crédito, porque yo paniquísimo. Yo, o sea, ni siquiera le he pedido a mi papá así como que mi papá me dice, sí, tenés mi tarjeta de crédito, que no sé qué, yo, no, papá, tenela. O sea, yo débito y that's it, va, no me quedan las tarjetas. No, Pero la sí, tarjeta de ahora crédito ya estoy entendiendo. es una gran herramienta en realidad, pero sí hay que entender antes de empezarla a manejar, ¿no? Porque es el crédito más caro de todos los que existen en todo el mercado financiero a nivel mundial. O sea, no pagas lo que debes cuando te toca y eso se puede volver una bola de nieve imparable, ¿no? Así que recuerda, no se trata de tenerles miedo, simplemente de educarnos mejor para tomar mejores decisiones y no ir a ciegas confiando en todos los mitos que escuchamos. Ahorita que hablabas justo de esta brecha también en el acceso a productos financieros, me recordé algo que leí hace poco. Yo estoy en una comunidad que se llama Female Invest, me imagino que es algo similar, pero aquí es más enfocada en Europa. Y justo compartieron un estudio del 2021, creo, no tengo los porcentajes en mente, pero decía algo así como que los bancos, cuando llegan mujeres a pedir consejos o algo del banco, les aconsejan más cuentas de ahorros que de inversiones, mientras que a los hombres al revés. Claro, por eso se han hecho tantísimos esfuerzos en los años recientes de capacitar sobre todo a los oficiales, a los agentes de ventas, los comerciales, en cómo reciben a una mujer. Y ahí te podría contar tantas y tantas historias. Por ejemplo, cuando empezamos con Velara, uno de los mercados que intentamos fue trabajar con mujeres transgénero. Y una de las cosas, ¿no? Que si ellas querían entrar a una sucursal, bueno, no se animaban, pero las que se llegaron a animar a entrar a una sucursal eran súper maltratadas, súper maltratadas. Entonces, sí, hombre-mujer, hay disparidad, no les cuento con la comunidad LGBTQ. O sea, es una cosa asquerosa, de verdad es repugnante que la gente no se pueda dar el espacio de pedir algo que vas además a pagar. O sea, es que es ridículo. Así que bueno, nada, es muy loco, pero hay mucho trabajo por hacer. Es importante la salud financiera para hombres y para mujeres, más aún para mujeres, porque tenemos brechas. Tenemos brecha en acceso a la educación, tenemos brecha salarial, tenemos brecha en acceso a productos financieros, porque hoy todavía no son diseñados con un enfoque de género. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Y ese granito de arena que estamos poniendo, ¿no? En esta playa gigantesca, bueno, pues es lo que estamos haciendo en Velara, pero nos interesa mucho que las mujeres empiecen a preguntar, ¿no? Ok, ¿y ahora qué hago con este poquito que me sobra? ¿Puedo invertir? ¿En dónde no puedo invertir? Y en Velara tenemos una comunidad que se llama Velara Nation, a la cual las dos son más que bienvenidas cuando quieran unirse, y todas las mujeres de la audiencia de Epistemas, en donde precisamente hablamos de todas estas cosas, temas de miedos. Me da miedo, Jessica, o sea, ¿qué necesito entender o aprender para poder invertir? Ok,
con base en el país en el que están residiendo, hablamos de eso. Y la comunidad en realidad es para temas financieros, pero hablamos de muchos otros temas. Hablamos de liderazgo, hablamos de sororidad, hablamos de emprendimiento, ¿no? Hablamos de salud física, sexual y reproductiva. O sea, hablamos de todos los temas que nos interesan a las mujeres. La que quiera, bienvenida a Velara Nation, pero la que no, súmese a otras comunidades de interés en donde podamos hablar abiertamente de estos temas. Necesitamos ser más vocales al respecto para poder hacer cambios. ¿Cómo nos unimos a Velara? Las personas que nos escuchan, ¿cómo podemos acercarnos a Velara? ¿Cómo funciona? Claro que sí, Rana. Entonces, Velara, sobre todo LinkedIn o Instagram, estamos como Velara FinTech, que es nuestro estatus en Colombia. También tenemos operaciones en México y estamos abriendo operaciones en Estados Unidos, pero realmente por lo que hacemos, no importa dónde esté la mujer en el mundo, bienvenida a consumir, ¿no? Los productos que tenemos de educación en estos temas, a sumarse a la nación. A través de Instagram sería el mejor canal, un mensaje privado y listo. ¿Por qué? La comunidad vive en un grupo de WhatsApp, pero como siempre hay gente que quiere molestar, ¿verdad? Cuando hicimos público el link de WhatsApp, empezó a entrar mucha gente a spamear y a querer robarse, obviamente, los contactos. Entonces la tenemos bastante protegida. Así que es importante enviar un mensaje privado por Instagram y con mucho gusto la sumamos. ¿Tiene algún costo esto o cómo funciona? No tenemos suscripción. Lo que tenemos son cursos, digamos, que se pueden comprar, ¿no? Directamente no dije la web, pero en velara.co. Ahí están los cursos que tenemos y todavía para consumidoras directas, digamos, o una a una, todo lo que está ahí es acceso libre. Entonces, hay blogs, hay videos, hay un montón de información a la que pueden acceder sin ningún costo. Y bueno, en realidad el modelo de negocios de Velara es más B2B, entonces le vendemos a las empresas para que las empresas, ¿no?, puedan a su vez bajarlo con sus consumidores o sus stakeholders. Así que el modelo de negocios y donde generamos ingresos es ahí. Por eso lo otro lo damos, digamos, sin costo, ¿no? Ah, ok. Igual les dejamos todos los enlaces en las notas del episodio. Buenísimo, gracias por eso. También tenemos, así ya como para contarles, el podcast de Divinas Divorciadas, que es como un byproduct de Velara, que lanzamos en septiembre y estamos como trayendo a la mesa los temas de divorcio y la intersección con los temas financieros, ¿no? Pame y yo somos las que seguimos juntas en Velara. Sergio salió hace un tiempo. Pame y yo seguimos como socias cofundadoras y las dos somos divorciadas. Las dos nos divorciamos mientras estábamos emprendiendo Velara. Entonces, generamos este podcast como para dar también acceso, ¿no?, a estas mujeres, que es otro tema súper estigmatizado, que las mujeres divorciadas, que feas, y ya sabes. Entonces, queremos hablar y contar historias de mujeres divorciadas y sus retos financieros en ese proceso y después, como para también abrirlo a otras personas. Así que bueno, nada, eso es como en lo que estamos ahorita, pero feliz de recibirlas a las dos en Velara Nation si les interesa. Los perfiles son súper variados, hay de todo tipo de mujeres, no son financieras, o sea, hay empleadas, hay emprendedoras en miles de cosas, hay comunidades de comunidades, la verdad es que está buenazo, así que si les late, ahí las espero. Gracias, Jessica, por invitarnos a perder el miedo y hablar abiertamente de temas financieros, a cambiar nuestros hábitos y nuestra forma de pensar para tener una mejor salud financiera, y por recordarnos que no es cuestión de cuánto ganamos, sino de cómo gestionamos esos ingresos. Y gracias por recordarnos que nunca es tarde para empezar. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas, el primero del 2024. Esperamos que te hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotras. Un agradecimiento especial a nuestro Patreon, Alejandro Vázquez. Y si tú también quieres ser Patreon de Epistemas, experimentar la emoción de ser parte integral de este proyecto divertidamente educativo y saber que apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon, en donde además podrás votar sobre futuros temas de episodios y demás pláticas interesantes. Te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos a llevar la STEM en todas sus formas y tamaños a más personas es compartiendo este episodio. No te olvides de seguirnos en redes sociales y ahora sí, hacer presupuestos. No, digo, hasta la próxima.